El precio de las acciones de American Express está en la zona de 150 por tercera vez este año. A este precio, la empresa cotiza un forward PER de solo 12. Se estima un crecimiento medio del beneficio por acción de doble dígito desde aquí los próximos años. Warren Buffett es el principal accionista y Amex ocupa una de las principales posiciones de su cartera de empresas cotizadas de Estados Unidos. American Express es considerada una de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo y la empresa se beneficia de varias macrotendencias como el aumento del consumo y la adopción de pagos electrónicos. Amex combina lo mejor de dos mundos, la estabilidad de una marca establecida con muchos años de historia y la promesa de un crecimiento en un mundo cada vez más digital y conectado. En 2020 pudimos ver un ejemplo de cómo Buffett y la dirección de Amex ensancharon el foso económico o la ventaja competitiva del negocio. La facturación cayó más de un 20% en 2020 y durante el segundo trimestre cayó más de un 38%. En lugar de intentar reducir drásticamente los gastos, decidieron asumir un poco de dolor temporal para fortalecer la marca y apoyar a los clientes y los empleados a corto plazo. Cuando el director ejecutivo llamó a Buffett y le comentó que probablemente a corto plazo perderán $4 por acción, pero que debían cuidar a los clientes y compañeros, Buffett respondió que era muy importante hacerlo, que había que cuidar la marca y había que invertir en ella. Vemos que los gastos operativos apenas se redujeron durante 2020. Además hicieron una importante adquisición. Hemos visto en otros vídeos que Amex opera de manera diferente a Visa y Mastercard, ya que no solo procesa transacciones, sino que emite las tarjetas y actúa también como banco. Esta integración vertical tiene algunas ventajas como disponer de mayor cantidad de datos, aunque las desventajas son que asumes riesgo de crédito. Amex ha pasado por muchas crisis y pasará probablemente por muchas más. En el pasado la gestión de riesgo ha sido adecuada, la empresa trabaja con clientes con alto poder adquisitivo y presta mucha atención para no tener que asumir demasiado riesgo. Veremos más detalles durante el análisis de los estados financieros. El número de tarjetas en circulación va creciendo, es muy popular entre millennials y generación Z, que buscan experiencias mucho más que las generaciones anteriores y disfrutan las experiencias y los beneficios asociados con tener una tarjeta Amex, beneficios exclusivos como eventos deportivos y culturales, accesos VIP, descuentos en hoteles y restaurantes, acceso a salas VIP en aeropuertos, acceso prioritario para facturar y muchos otros privilegios. La empresa gastó o invirtió más de 15.000 millones en 2022 en recompensas y para ofrecer distintos servicios a los clientes. Si vemos un poco los datos del último trimestre, el volumen en la red aumentó un 8%, en las métricas de crédito ha ido empeorando un poco, pero son niveles inferiores a los de 2019 por ahora, y se podría decir que es una empresa un poco cíclica, depende un poco de la confianza del consumidor. En 2009 los ingresos bajaron un 15% y ha tenido varias correcciones importantes de precio tras la burbuja.com durante la crisis financiera y en 2020, y todas ellas con correcciones superiores al 40%. No es fácil aguantar una corrección tan importante, por lo que hay que considerarlo también antes de tomar decisiones de inversión. Para este año esperan conseguir entre 11 y $11,40 por acción y en adelante trabajan para conseguir de media un incremento de los ingresos del 10% y algo más para el beneficio por acción. Veremos más detalles importantes de la empresa en próximos vídeos. Vamos a hacer una breve estimación de valor y ver si el precio actual es atractivo acumular algunas acciones y beneficiarse del crecimiento futuro de la empresa. Pasamos a la plantilla y como siempre al introducir el ticker se recopilan datos de diferentes páginas web. Tenemos el precio actual en 149, 150. Tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 180. La empresa está a un PER de 15 en este momento y el forward PER lo tenemos en 12. Como vemos, paga un pequeño dividendo, un 1,6% en este momento de dividend yield. La empresa tiene muy buen retorno sobre el patrimonio neto y todavía puede invertir para continuar creciendo. Vamos a ver lo más destacado de los estados financieros. Como siempre, si te gustaría utilizar la plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Dejo un link en la descripción. Vemos muy buen crecimiento de los ingresos en los últimos 10 años. El beneficio operativo apenas ha incrementado, pero creo que es un poco parte de su estrategia mantener los gastos elevados, sobre todo los beneficios y las recompensas a los clientes. Vemos que los gastos operativos pasan del 74% en 2013 a más del 80% en 2022 y puede ser en parte para captar nuevos clientes de la generación Z y millennials y para darles un servicio de gran calidad, lo que les asegurará ingresos crecientes en el futuro. Y vemos que esto ha tenido un impacto en los márgenes de beneficio, que pasan del 25% de margen operativo en torno al 19% en 2022. Pero si vemos el beneficio por acción, vemos que ha tenido un muy buen crecimiento, en gran parte debido a la gran recompra de acciones que han estado haciendo, más de un 25% en los últimos 10 años. Y vemos asimismo muy buena generación de free cash flow por acción. En cuanto al dividendo por acción, en 2021 han tenido una pausa, no lo han incrementado por la incertidumbre en ese momento, pero tienen un buen historial de pago de dividendos y tenemos el dividend yield en este momento un poco por encima del 1,5 y el payout es muy bajo, por lo tanto podrán sin ningún problema continuar incrementando el dividendo.
En cuanto al balance, vemos que tiene más de 30.000 millones de caja y equivalentes, por lo que no debería haber ningún problema si vienen 2 o 3 trimestres malos, y vemos muy buena generación de cash flow operativo y de free cash flow. Si vemos un poco algunos ratios, el ratio price to sales, por ejemplo, lo tenemos en el punto más bajo casi de la última década, así como el EV/EBITDA o el EV/EBIT. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio operacional en los próximos 5 años. Y en los últimos 10 años tenemos un crecimiento anual compuesto del 8%. Se estima un 14% de crecimiento en los próximos 5 años. Vamos a estimar un poco menos, vamos a poner un crecimiento medio del 7-8%. Esperan un crecimiento de los ingresos de media un 10% y un poco más para el beneficio por acción, pero voy a ser conservador porque 2024 podría ser un año bastante malo. Como vimos, la empresa espera un beneficio por acción este año entre 11 y 11,40. Los analistas estiman de media, vamos a verlo, 11,22. Vamos a partir de un beneficio por acción estimado para este año de 11. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, tenemos el PER actual en 15. Si vemos un poco el histórico del PER, lo tenemos en los últimos 10 años entre 12 y 18 más o menos, sin contar estos dos picos. Creo que la empresa se merece un PER en torno a la media del mercado porque es un poco cíclica. Y si no fuera por la fortaleza de su marca, el PER sería bastante inferior. Vamos a poner un PER de 15, un PER base de 15, en línea con el PER actual. Con este múltiplo y con el crecimiento que hemos estimado, tenemos un precio objetivo de 230 dentro de 4 o 5 años. Tenemos un 50% de upside. Si le pongo un PER optimista de 17, por ejemplo, y pesimista de 12, y hacemos un promedio, tenemos un precio objetivo promedio de 226. Voy a dejar un PER base de 15. Tenemos un 50% de upside. Y con las estimaciones que hemos visto, tenemos el precio un poco por debajo del valor intrínseco actual, pero vemos que el valor intrínseco va aumentando poco a poco a medida que la empresa consigue más ingresos y más beneficios. Tenemos un poco de margen de seguridad, pero hay que tener en cuenta que la empresa es bastante cíclica y si entramos en recesión podríamos tener una corrección importante todavía desde aquí. Podríamos ver el precio caer otro 10, 20, 30, 40% desde el nivel actual. A este precio tenemos un retorno de un 50% hasta el precio objetivo, un 16% anualizado si lo consigue en 3 años y un 9% anualizado si lo consigue en 5 años, sin contar el dividendo. A este precio ya comienza a ser atractivo como las acciones de la empresa, pero se pone realmente interesante por debajo de 120 en caso de que se dé ese nivel, que es probable que solo se dé en caso de que tengamos una recesión, y si ocurre habría que ver los fundamentales de la empresa en ese momento. Como siempre, no es recomendación de inversión, deja tu opinión sobre la empresa en los comentarios, suscríbete si no estás suscrito, dale un like y hasta la próxima. Adiós.